Muy buenas, hoy vamos a hablar de algo que usamos todos los días, la nube, y de cómo, casi sin que nos demos cuenta, se ha convertido en una pieza clave para un futuro, bueno, un poquito más verde. La conexión entre nuestro mundo digital y la sostenibilidad es sorprendente, ya veréis. Pensemos un momento. Cada correo que enviamos, cada serie que vemos en streaming, cada foto que subimos, ¿deja algún tipo de huella en el planeta? Pues la respuesta corta es que sí, claro que la deja. Pero la historia completa y sobre todo cómo la propia tecnología está buscando soluciones es lo que de verdad es fascinante. Este va a ser nuestro viaje de hoy. Primero, entender el problema, ese dilema digital. Luego veremos por qué la nube es la solución, cómo funciona su eficiencia. Nos asomaremos a algunos centros de datos alucinantes y acabaremos viendo la carrera que ya ha empezado por un futuro más sostenible. ¡Vamos allá! Vale, vamos a meternos en faena. Lo primero que hay que entender es que toda nuestra vida digital consume energía. Pero no un poco, no, muchísima energía. Y claro, eso tiene un impacto en el medio ambiente que normalmente no vemos. Quedémonos con esta cifra, porque es muy potente. Las tecnologías de la información, lo que llamamos las TIC, son responsables de entre un 2 y un 4% de todas las emisiones de CO2 del mundo. Para que nos hagamos una idea, eso es comparable a toda la industria de la aviación mundial. Es una barbaridad. Y gran parte de ese gasto energético viene de aquí, de los centros de datos. Estamos hablando de unos 200 teravatios hora al año. Es un número tan absurdamente grande que es difícil de imaginar, pero equivale más o menos al 1% de toda la demanda de energía del planeta. Una auténtica locura. Pero bueno, frente a este problema tan grande, resulta que tenemos una solución increíblemente eficaz: el cloud computing, la nube. Y su secreto, como vamos a ver ahora, se basa en una idea tan simple como es el compartir. A ver, pensemos en esto con un ejemplo fácil. ¿Qué tiene más sentido? ¿Que cada casa de una ciudad tenga su propio generador de electricidad, ahí funcionando a medio gas, haciendo ruido y contaminando, o que haya una gran central eléctrica súper optimizada que dé energía a todo el mundo de forma eficiente? Pues la respuesta es obvia, ¿no? La nube hace exactamente eso. En vez de que cada empresa tenga sus propios servidores, muchas veces infrautilizados, se concentra todo en grandes centros de datos compartidos que funcionan a pleno rendimiento. Y el resultado de esto es, sencillamente, espectacular. Las empresas que se pasan a la nube pueden llegar a reducir sus emisiones de CO2 en un 84%. Y esto es sobre todo porque ahorran hasta un 65% en energía. Es una reducción brutal. Vale, pero ¿cómo se consigue esta eficiencia tan bestia? Porque no es magia, ¿eh? Es pura ingeniería. Y para medir esta eficiencia, en el sector se usa una métrica que es fundamental. Se llama PUE. Es como la nota que le pones a un centro de datos en un examen de eficiencia. Un PUE de 1.0 sería la perfección absoluta, la matrícula de honor. Significa que el 100% de la energía que entra se usa para los ordenadores. Todo lo que esté por encima de 1.0 es energía que se pierde, sobre todo en refrigeración, en evitar que aquello se convierta en un horno. Y aquí es donde se ve la diferencia abismal. Un centro de datos privado, pequeñito, puede tener un PUE bastante alto, o sea, es menos eficiente. Pero los gigantes de la nube, los que se llaman hiperescalares, se mueven en cifras de en torno a 1.1. 1.1. Eso significa que son máquinas casi perfectas de eficiencia. Y para llegar a esos niveles de eficiencia, las grandes compañías están haciendo cosas increíbles, llevando sus centros de datos a sitios que ni nos imaginaríamos. El gran reto siempre es el calor, la refrigeración, y algunas soluciones parecen sacadas de una peli de ciencia ficción. Sí, tal y como suena. Una de las ideas más radicales para luchar contra el calor ha sido literalmente hundir los servidores en el fondo del mar. Así, sin más. El experimento se llamó Proyecto Natick de Microsoft y es una pasada. Metieron un centro de datos entero en una cápsula y la sumergieron en la costa de Escocia. El agua fría del Atlántico lo mantenía a la temperatura perfecta, gratis. Encima se alimentaba con energía 100% renovable de la zona. Y lo más curioso es que al estar ahí sellado, sin gente, los servidores fallaron 8 veces menos de lo normal. Vale, si el fondo del mar funciona porque está frío, ¿qué otro sitio se nos ocurre que sea frío por naturaleza? Pues claro, el Ártico, o bueno, muy cerquita. Esta frase lo resume todo. Meta, la empresa de Facebook, tiene un centro de datos en Luleå, en Suecia, casi en el círculo polar. Allí simplemente abren las ventanas, por así decirlo, usan el aire helado de fuera para enfriar los servidores, y con eso tan simple consiguen gastar un 40% menos de energía que un centro de datos normal. Es que es brillante. Y este ejemplo que viene ahora, para mí, es el más ingenioso de todos. En Helsinki, la empresa Equinix montó un centro de datos en un antiguo refugio antiaéreo.
Para enfriarlo, usan el agua helada del mar Báltico. Pero aquí viene la genialidad. Todo el calor que sueltan los servidores, en vez de tirarlo, lo usan para calentar el agua de la calefacción de miles de casas de la ciudad. Es un círculo perfecto, un aprovechamiento total. Todos estos ejemplos tan espectaculares nos demuestran una cosa muy clara. La sostenibilidad ya no es solo para quedar bien. Se ha convertido en una auténtica carrera, en una competición feroz entre las grandes tecnológicas para ver quién es más verde. Y ojo, que no se quedan palabras. Amazon Web Services, por ejemplo, ya en 2018 usaba más de un 50% de energía renovable. Y de hecho está construyendo plantas solares enormes aquí en España, en Sevilla y Zaragoza. Pero es que Google quiere ir todavía un paso más allá. El objetivo de Google para 2030 es tremendo. Quieren que todos sus centros de datos funcionen con energía limpia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ya no se trata solo de compensar lo que contaminan comprando energía verde, ¿no? El objetivo es funcionar sin emitir carbono en tiempo real a cada segundo. Es un cambio de mentalidad total. Así que, al final, la clave de todo esto es que ser eficiente y sostenible ya no es solo bueno para el planeta, que lo es que es un negocio fantástico. Ahorra un dineral en coste, atrae a los mejores profesionales y, por supuesto, mejora la imagen de la marca ante una sociedad que, por suerte, cada vez está más concienciada. En resumen, y esta es la gran idea con la que nos tenemos que quedar, pasarse a la nube ya no es solo una cuestión de modernizarse o de ahorrar dinero. Se ha convertido, de facto, en una de las herramientas más potentes que tenemos para reducir nuestra huella digital y con ello ayudar a frenar el cambio climático. Y con esto terminamos. La pregunta que queda flotando en el aire es esa. En un futuro que va a ser cada vez más y más digital, ¿será esta tecnología, la nube, que parecía parte del problema, nuestra mejor aliada para conseguir un planeta más sostenible? Ahí lo dejo. Muchas gracias.